Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noel Luna. Hoy estaremos tratando una pregunta muy importante e interesante, la cual es: ¿fue Juan el Bautista el último profeta según la Biblia? Tal vez usted alguna vez ha escuchado a algunos predicadores decir que Juan el Bautista fue el último profeta, y citan algunos textos bíblicos que aparentan que así fue. Los textos bíblicos que se usan en referencia para este argumento son Lucas 16:16 y Mateo 11:13. Pero veamos ahora lo que dicen estos versículos bíblicos. En Lucas 16:16, la Biblia dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, algunos predicadores han usado estos textos para desacreditar al falso movimiento de profetas de los últimos tiempos. Pero también es importante notar que aún en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. En Ezequiel capítulo 13, del 1 al 3, dice acerca de la condenación de los falsos profetas: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Jesús mismo nos alertó que esto sería una señal de los últimos tiempos. Y podemos ver en Mateo 24, del versículo 10 al 12, que nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que los falsos profetas se levantarán con el propósito de engañar a las personas y de apartarlas del camino de la verdad, al punto que el amor de Dios se apague en sus corazones. Es importante que entonces podamos volver a estos textos y poderle notar lo importante que dice en su contexto. Pero veamos el encabezamiento de los versículos que leímos anteriormente. Por ejemplo, en Lucas 16:16 dice: la ley y el reino de Dios. Este es el encabezamiento. La ley y el reino de Dios. Ahora, sigamos leyendo, volvamos a leer este texto. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lo mismo podemos ver dentro del contexto de Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora note el encabezamiento y el contexto de estos versículos: la ley y el reino de Dios, y los profetas y la ley. Para poder entender esto aún mejor, veamos lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Note, leyendo en el contexto, entonces podemos entender lo que es el propósito. Ahora, recordemos que el propósito de la ley no era salvar al hombre, sino enseñar al hombre que ha pecado. Pero los profetas traían un mensaje de esperanza al pueblo en cuanto a la venida del Mesías, el Redentor, quien un día descendería del cielo para salvar a la humanidad. Entonces, todos los profetas profetizaron del Mesías hasta el día de Juan el Bautista, puesto que Juan el Bautista anunciaba que el Mesías había llegado, diciendo en Juan capítulo 1, o Evangelio según San Juan,
capítulo 1, versículo 23 al 27, dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Es importante que debemos de leer siempre la Biblia en su contexto para entender lo que nos está diciendo y no lo que nosotros pensamos que nos está diciendo. Es peligroso asumir lo que la Biblia dice cuando debemos leer en el contexto de lo que la Biblia realmente dice. Juan el Bautista venía anunciando lo mismo que la ley y los profetas habían anunciado, pero después el Mesías había llegado. Ahora el mensaje era totalmente diferente. Por eso dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, porque ahora el mensaje había cambiado, era diferente. Y lo podemos ver en las mismas palabras de Jesús, cuando dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante notar que fue Jesús mismo quien constituyó los ministerios en la iglesia, no con el fin que se lucraran, como algunos falsos lo hacen, sino con el propósito de edificar al pueblo de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que podemos ver, aún después de que Juan el Bautista había muerto, en el libro de los Hechos, que aparecen profetas y maestros durante el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Dónde? Bueno, podemos encontrarlos en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Luego, más adelante, podemos ver a uno de estos profetas que se llamaba Agabo, que habla conforme el Espíritu Santo le daba que hablase. En Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Note, unos, no uno. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Sabemos lo peligroso que es este movimiento de falsos profetas que estamos viendo en nuestros tiempos. Es por eso que debemos de estar alerta a lo que Jesús nos advirtió en cuanto a lo que nos dijo de cómo podemos reconocerlos en Mateo capítulo 7. Jesús nos da a entender que no son por sus señales o prodigios, o porque conviertan el agua en vino, o que porque puedan leer la mente de las personas, o porque hagan cualquier tipo de truco, sino que nos da la clave de cómo poder identificar a estos. En Mateo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro
son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Note, por sus frutos, no por sus prodigios o señales, sino por sus frutos se podrán conocer. Ahora, la pregunta que algunos hacen es, ¿existen entonces profetas en nuestros tiempos? Bueno, algo en lo que podemos estar seguros es que tenemos la palabra profética más segura, y esa es la palabra de Dios. Recordemos que en los tiempos de la iglesia primitiva, a diferencia de nosotros, la iglesia primitiva no tenía la Biblia o una copia de la Biblia a la que podían acudir cada vez que deseaban. Y Dios obraba a través de maneras milagrosas para mostrar o demostrar su poder y autoridad en la iglesia y con el fin que los incrédulos creyeran. Hoy usted y yo tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, como nos dice el apóstol Pedro. Si usted quiere que Dios le hable, es a través de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profeta es uno que habla bajo inspiración divina o uno que habla por otro. Así que cada vez que el predicador, tu pastor o cualquier siervo de Dios que se encuentra predicando en el altar, está hablando bajo una inspiración divina, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tal como lo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían una doble función, la cual es consolar a los afligidos y exhortar a los que se encontraban en desorden. El mismo propósito es el que hoy cumple la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos. Hasta aquí con esta edición. Le invitamos a suscribirse si aún no lo ha hecho. Póngale me gusta a este video y también ayúdenos y comparta este video con sus familiares y amigos si aún no lo ha hecho. Y recuerde, entre más aprendemos, menos ignoramos. Y eso son buenas nuevas. Bendiciones.